Buenas, saludos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, en este momento vamos a dar uso a la presentación. Vamos a conversar lo concerniente a la unidad número uno, que corresponde a desarrollar sobre el temario correspondiente según la carga de contenidos. Eh, bueno, voy a presentarme. Mi nombre es Jesús Ramírez, soy magíster en orientación educativa y en este momento les voy a acompañar en el proceso de orientar y guiar a algunos conocimientos generales de lo que vamos a desarrollar. Entonces, bueno, vamos a pasar a la lámina número uno, la cual nos va a desglosar cuáles van a ser el contenido que corresponde o que nos va a ser pertinente conversar eh, en, en este video. Bueno, principalmente vamos a hablar sobre lo que son los conceptos básicos de los enfoques cognitivos, del enfoque cognitivo. Okay, vamos a hablar de lo que es el procesamiento de la información en la primera parte de este video de la unidad número uno. Y en el siguiente video vamos a desarrollar lo concerniente a la inteligencia como una capacidad para aprender y lo que es el PEI, que es el programa de enriquecimiento instrumental. Bueno, para dar inicio, vamos a hablar un poco sobre eh, los 5 pilares que tienen que ver con los enfoques cognitivos. Vamos a ir desglosando y orientando algunos de ellos, un poco para esclarecer y sintetizar alguna información que usted como participante va a ir desarrollando en lo que corresponde a la actividad vinculada a esta unidad. ¿Okay? Empezamos primero conversando sobre la percepción. ¿Qué es la percepción? Es la forma como las personas codificamos y decodificamos a nivel de estructura cerebral eh, algunos elementos que son propios o que tienen ciertas características o criterios. Los podemos relacionar y eso lo vamos a clasificar en elementos que de alguna otra manera están vinculados o tienen alguna semejanza o similitud de ideas. Voy a aclarar un poco. Si usted lee algún texto de lo que es el enfoque cognitivo, casi todos los autores hacen relación a, hacen un símil a lo que es el procesamiento del cerebro como si fuera una computadora, ya sea de mesa o una lacto o lo que sea, para guardar la información. ¿Sí? Imagínense que usted está viendo un contenido nuevo de una asignatura como procesos cognitivos. Toda la información que usted vincule o que vaya almacenando a través de la web, a través de internet, que tenga que ver con el enfoque cognitivo, usted lo va a ir almacenando en esa carpetica que usted armó, su carpetica de eh, procesos cognitivos con el profesor Jesús Ramírez. Entonces, usted, toda la información que vaya leyendo, algunas imágenes, algunas incluso actividades, usted va a ir siempre almacenando en esa carpetica, si usted es ordenado, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? Entonces, toda esa información va a estar recabada con ese elemento. ¿Sí? El cerebro tiene esa forma o esa facilidad de eh, ir organizando elementos conforme a algo situacional con la cual eh, me recuerda a este evento y por ende lo asocio. Por ejemplo, eh, alguna actividad que usted ha, no sé, un servicio comunitario. Bueno, sí, entonces yo hice mi servicio comunitario cuando me gradué de bachillerato, entonces lo vinculo a esa historia o ese recuerdo y mi cerebro de una vez conecta y recuerda esa información. E inclusive evoca algunas informaciones o algunas experiencias que yo tuve anteriormente. Entonces la percepción es el primer canal que da sentido a que esa información sea percibida por quienes están presentes y de alguna manera almacenada por otros procesos que se van a ir desarrollando.
Pero la percepción funge como un elemento que tiene que ver con los órganos sensoriales o con la presentación sensorial, los órganos táctiles, visuales, auditivos, olfativos, gustativos, y todos esos elementos sensoriales van a ir siendo recabados y luego van a tener una categorización, van a tener una descripción, un nombre particular, y yo los voy a ir almacenando en una carpetica que se vincule con esa situación. Por ejemplo, vamos a verlo algo así. Supongamos que usted le tiene miedo a los ratones y alguien le pregunta, ¿pero por qué le tienes miedo a los ratones? ¿Qué pasó? ¿Sí? Bueno, sencillamente lo que pasa es que yo pequeño tuve un impacto, un evento que bastante fue desagradable visualmente por ver un ratón que me caminó por los brazos, y eso también tiene una información sensorial a nivel del sistema táctil. Esa información se almacena y cada vez que yo veo el ratón, ¡fum!, evoco ese recuerdo, el cual fue bastante desagradable, y empiezo a entender que la información que tenga que ver con esa situación de un ratón, yo inmediatamente la asocio a un sistema de respuesta, y eso es lo que estoy tratando de explicar aquí. Cómo yo tengo o almaceno información. Mi primera vía tiene que ver con un canal sensorial. Y ese canal sensorial está vinculado a lo que es la percepción. En otros elementos o otros autores también lo conocen como sensopercepción, que es la capacidad del individuo de almacenar información a través de los órganos sensoriales, y el cómo yo los percibo, lo interpreto, lo codifico y lo decodifico en mi cabeza. Mis experiencias me permiten ello. ¿Ok? Entonces eso tiene que ver con lo que corresponde a la senso, o en este caso a la percepción, como el elemento que vamos a expresar aquí. ¿Ok? Entonces, ¿me siguen la idea? Vamos, muy bien. Excelente. Entonces, ahora vamos a hablar de otro elemento resaltante que tiene que ver con la atención. ¿Qué es la atención? Es cómo estos canales sensoriales atienden de forma selectiva o de forma automática a circunstancias que de alguna otra manera me permiten tener una modificación del comportamiento. Vamos a ver. Si yo, y vamos a hacer la distinción. Cuando yo estoy haciendo alguna lectura, yo tengo que concentrarme en ese proceso que estoy realizando, en esa lectura que estoy realizando. Ese proceso atencional selectivo permite que todo mi registro sensorial solamente esté encaminado a esa lectura. Por ende, cuando alguien llega y me interrumpe, me desenfoca de mi nivel de atención. Mi atención selectiva se vuelve dividida porque ahora tengo que prestar atención a la persona que me interrumpió. ¿Sí? Entonces, todos mis canales sensoriales estaban enfocados a un solo elemento. Ahora, cuando yo tengo que pasar a otro plano, yo estoy dividiendo mi atención o estoy atendiendo esta atención. Puede pasar que yo esté muy tranquilo y alguien me hace un ruido insofacto. Esa atención automática me despierta, igualmente me hace reaccionar de otra forma. Todos esos canales sensoriales se están registrando mis procesos atencionales, en donde hay cosas o hay aspectos o hay elementos que inmediatamente captan mi atención, y otras cosas que no son de mi interés y por ende no captan mi atención con facilidad. Pregúntese usted en este momento, ¿no le ha pasado que de repente no se había percatado que en cierta calle estaban vendiendo cierta situación a la cual a usted le parece en ese momento estaba necesitando? Y ese local tenía mucho tiempo existiendo y usted no se lo había prestado atención hasta que su atención está
vinculado o está buscando registrar una información ante eso que usted desea buscar. Por ende, su atención está situada en adquirir esa información o ir a esos espacios donde usted en este momento funge su interés. Entonces, eso tiene que ver con la atención selectiva, dividida y lo que es la automática. ¿Okay? Son elementos que se van a ir propiciando y que van a ir teniendo cierto grado de connotación. La atención, de alguna manera, también se capta en el sentido de la intensidad del estímulo. Si un estímulo es de baja intensidad, mi nivel de atención quizás no va a lograr concentrarse a plenitud. Por eso es que muchas veces los procesos de lectura en estudiantes es muy complejo, porque tengo que canalizar y alcanzar un gran nivel de madurez para yo poder atender a ciertos elementos. Por ende, es importante que un proceso de un niño logre alcanzar en una etapa preescolar, a través de los juegos y actividades, la atención que necesitamos para luego ir evolucionando a otros niveles. Si un niño no es capaz de adquirir la información o atencionalmente de la información que quiere, o no logramos trabajar esos procesos atencionales, se crea gran dificultad para que el niño atienda o en otras actividades de mayor complejidad como es la lectura o la escritura pueda atender eso. Hay que agotar y hay que de alguna manera invitar a la maduración del niño de estos procesos atencionales. Por eso es que la atención es importante dentro del proceso de las actividades pedagógicas que fungen en el proceso de usted como profesor de educación especial. Sus actividades son necesariamente relevantes poder agotar y madurar esas vías de atención del estudiante, al cual puede presentar alguna necesidad educativa especial o sencillamente los procesos de vida no lograron alcanzar esa habilidad de poder atender y eso, o esa dificultad en el aprendizaje. Y voy a hacer la acotación un poco históricamente. Hubo niños que en el periodo de pandemia estaban en preescolar y no adquirieron esas destrezas atencionales. Obviamente ellos vieron sus actividades a distancia y alcanzaron el grado para luego ir a primer grado. Casi siempre esa generación presentó grandes dificultades para poder concentrarse a nivel académico. Entonces hay un retraso pedagógico porque precisamente los niveles en la etapa de preescolar no alcanzaron las necesidades o lo que era requerido a nivel atencional y por eso presenta esa dificultad. ¿Ok? Vamos bien hasta aquí, espero que sí. Y bueno, vamos ahora a conversar sobre lo que es la memoria. La memoria es aquella donde almacenas toda la información que has adquirida por las otras dos funciones anteriores, lo atencional y lo perceptivo o lo sensoperceptivo. Son aquellos dos elementos que nos permiten recabar una información, almacenarla, si es de mucha significancia, en mayor permanencia o si sencillamente si no recurre a elementos como la repetición y la evocación de alguna información, pierden por desuso alguna información y se pierde el interés. ¿Sí? Hay conocimientos que son de mucho interés a nivel motivacional y que adquieren cierta contenido sentimental y por ende es más fácil adquirir la información. Pero hay otras cosas que no son de mayor interés y sencillamente se van perdiendo por desuso y la persona tiene que pasar un estímulo significativo o recabar nuevamente, repetir la información administrada para volver a recuperarla. Ya vamos a explicar qué es lo que quiero decir aquí. Para definir la memoria hay que entender varios elementos que corresponden a la memoria. Hay una codificación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de lo que es la percepción? Que de alguna manera categorizaba o llevaba esa información a esa carpetica. Bueno, la memoria también hace eso mismo. En la percepción hay una memoria que está muy cortica, que de alguna otra manera se mantiene por un periodo muy corto esa información.
la memoria es la que va a ir codificando esa información a que sea más significativa. Si de alguna otra manera esta nueva experiencia o esta nueva actividad, por ejemplo, aprender a patinar, aprender a surfear o aprender este contenido es nuevo, si de alguna manera yo la voy a ir codificando en esa carpetica mental para que esa información sea necesaria en un momento preciso. Por ejemplo, esta información es necesaria porque necesito cumplir las actividades académicas y de alguna manera cumplir con lo que es la asignatura. Sin embargo, si esta información no continúa al pasar del tiempo, no se sigue reforzando o una vez almacenada no se retiene y constantemente se va a ir recordando con otras actividades, esta información se va perdiendo al pasar del tiempo, es decir, se va olvidando. En cambio, ¿pero qué sucede? Puede ser que volvamos a ver una clase eh, en un cuarto semestre de la carrera. Usted va a ver otra vez nuevamente alguna información que se dijo hoy en proceso cognitivo. Y usted dice, oye, me recordé que el profesor dijo eso. Ese espacio de, oye, me recordé, es que el cerebro está volviendo a recuperar una información nueva. Ojo, si la primera información fue significativa, se recuerdan muchos datos importantes. Si no fue tan significativa, se pierde la información y por ende ya pierde ella adquieres es una nueva información de lo que estás viendo ahorita. Refuerzas algunas ideas de las experiencias previas, pero la nueva información adquirida es la que sopesa o la que tiene mayor profundidad. Yo sé que es un poco complejo hablarlo así, y estoy tratando de, de ser un poco más práctico, pero muchas veces los procesos de codificación, y voy a tratar de buscar un ejemplo para hacer esto. Vamos a ver, muchos de ustedes saben manejar bicicleta, supongo que sí. Esa información en donde yo tuve que montarme en una bicicleta, empezar a pedalear, buscar el equilibrio, todo eso tuvo una gran cantidad de estímulos sensoriales, ¿sí? E incluso elementos propioceptivos y equilibroceptivos, que son, no lo vimos aquí por temas de espacio, porque obviamente el contenido está basado y específicamente en ello, pero les voy a aclarar, cuando hablamos de lo equilibroceptivo, es la capacidad que tiene el cuerpo de regular el equilibrio y no caerse. Eso tiene que ver con un aspecto vestibular que tiene que ver en el área auditiva, el pabellón auditivo, que nos permite, si eso está presente y no hay ninguna alteración, poder mantener y regular el equilibrio. Por eso que nosotros no nos caemos o no sufrimos tanto de vértigos, constantemente no nos estamos cayendo. ¿Qué sucede aquí? Eso es equilibrio-sección. La propiocepción es la capacidad de yo poder percibir los elementos que están sucediendo a mi alrededor y poder evitar tropezarme o caerme o llevarme las cosas por delante. Es la capacidad aproximal y distal que yo tengo de algún elemento para yo poder comprender ese elemento y poder distribuirme y poder desplazarme sin crear mayor tropiezo en mi recorrido. Seguimos con el ejemplo de la bicicleta. Supongamos que yo estoy codificando una información, estoy registrando a nivel sensorial cómo es levantarse, montarse en una bicicleta, cómo es caerse, cómo es pedalear, cómo es mantener el equilibrio, cómo es agarrar el manubrio. Esa codificación se está guardando y se está almacenando. Una vez codificada, mi codificación es esto, vamos a decir, poner el nombre en esa carpetita, o en ese archivo. Estoy en la carpeta de recuerdos de mi infancia y este nuevo archivo se llama mis primeras experiencias con la bicicleta. Esa codificación va almacenada en esa carpeta de mis primeros recuerdos de la infancia. Voy a almacenarla, voy a retenerla por un tiempo porque necesito mantenerla porque estoy constantemente practicando el uso de la bicicleta hasta que lo domino con naturalidad y ahora soy un as en el volante de la bicicleta. Tanto así que ya después más adelante pues manejo moto. Bueno, excelente, voy con mi bicicleta. Esa información queda almacenada, retenida y experimentada. Supongamos que después de un tiempo dejé la bicicleta y lamentablemente, bueno, no sé, se me pasaron 2 años y vuelvo a agarrar una bicicleta de un amigo. ¿Cómo hago para empezar otra vez a manejar bicicleta?
Es muy fácil. Mi cabeza ya organizó una información. Cómo mi cuerpo se debe controlar, qué es lo que yo debo hacer ante una bicicleta, cómo mi cuerpo se va movilizando, cómo mi cuerpo va manteniendo un equilibrio, y ya hay una información sensorial de cómo mi organismo completo va a poder dar arranque al uso de la bicicleta. Pero ¿cómo sucede esto? Han pasado 2 años que no tengo esta información. Es porque el cerebro almacenó esa información. Y ahora lo que está es evocando o recuperando la información para tú poder adquirir o poder tener la destreza. Así funciona la memoria. ¿Sí? Sin embargo, hay experiencias que no son tan significativas. Por ejemplo, yo hoy en día a mí se me ha olvidado un poco el despeje en matemáticas. Si lo practico, quizás lo vuelva a recordar de alguna otra forma. O por allá hay algunas cosas que se me están recordando. Pero honestamente, he perdido esa destreza. Sin embargo, tengo que tener, como no es algo tan significativo, porque ciertamente tuve cierto rechazo a las matemáticas, exceptuando algunas cosas que me parecen interesantes y que hoy en día las sigo practicando como estadística, eh, el despeje de alguna manera ha perdido mi interés. Tendría que yo volver otra vez a revisar cómo realizar un despeje y cómo son los procesos para hacer un despeje a través de un video práctico o alguien que me enseñe cómo es que se hacía ese procedimiento, y de alguna otra manera va a durar un poquito más, pero lo voy a recordar. Eso, así funciona la memoria. Por eso es que decía que también tiene que ver momentos o aspectos motivacionales o emocionales para entender lo que es el uso de lo que es la evocación de la memoria. ¿Ok? Ahí vamos a hablar de 3 tipos de memoria. Está la memoria semántica, la episódica, la operativa o también conocida memoria de trabajo. La memoria semántica, como su palabra lo menciona, semántica tiene que ver de lo que es el texto, de lo que es la palabra y cómo de alguna manera yo conceptualizo algunas informaciones sobre la vida y cómo lo voy registrando. ¿Okay? Si yo le preguntara, por ejemplo, a cada uno qué es el amor, todos van a tener un concepto diferente, porque todos tienen experiencias diferentes y todos han recabado una serie de información. Recordamos que un concepto es cómo se construye colectivamente o de alguna manera las experiencias previas me permiten a mí registrar un concepto. Eso es la semántica. Es la memoria semántica como yo, por ejemplo, puedo expresar una opinión sobre algún tema que yo quizás previamente escuché o puedo asociar. Eso es semántico. Cómo yo lo puedo aclarar, lo puedo declarar en mis palabras. Cuando hablamos de memoria episódica, tiene que ver con lo que es relación a eventos o experiencias previas que tienen que ver en espacios o lugares, personas, que de alguna manera es como es lo que mayormente conocemos. No, tú sabes que fulano vino y ese andaba bonito, tenía los olores así, no sé qué, esa muchacha era muy simpática, a mí ese vestido rojo y todo ese, y no, candentes, caminaba y por esa escalera y de paso el espacio era bellísimo con esas luces. Eso es una memoria episódica. Estoy dentro de mi discurso, estoy recabando ciertos elementos que en mi atención, ojo, que en mi atención fueron importantes y al nivel perceptivo yo también pude recibir esa información y los puedo aclarar, porque de repente otra persona puede decir, no, y había, no sé, y el piso era como de granito, pero tenía algo como era como rugoso. Entonces, su atención estaba canalizado en el tema de el piso. Y eso también fue percibido a nivel sensorial por esa persona. Entonces, un evento puede ser declarado de diferentes formas por diferentes sujetos de cómo se registró esa información. ¿Okay? Eso es lo que corresponde a la memoria semántica y episódica. Ahora vamos con la memoria operativa o de trabajo. Esta es básicamente la memoria que nos permite o que nos ha dado esa experiencia previa, esas acciones o esas formas de canalizar. ¿Recuerdan el ejemplo de la bicicleta? Aquí la memoria operativa es perfectamente viable. Eso, el manejar la bicicleta es parte de memoria operativa. Es como yo manejo, cómo yo actúo ante o manipulo ciertas cosas, ciertos objetos o ciertas circunstancias, cómo mis experiencias previas me pudieron
funcionar o no, y cómo, porque si no me funcionaron, bueno, ya estoy buscando aprender cómo hacerlo. Y la que me funcionó, obviamente lo vuelvo a aplicar. Entonces, mi memoria de trabajo cooperativa permite dar solución ante los problemas que yo tengo de la cotidianidad. Y por ende, yo puedo lograr eh, accionar ante ello. Vamos ahora con lo que es este elemento que corresponde a, ya aclarando lo que es la memoria. Ahora vamos con este elemento que es curioso. Usted dirá, bueno, pero ¿es uno solo o son dos? El pensamiento y el lenguaje son como los siameses. Una necesita a la otra. René Descartes decía, pienso, luego existo. Y precisamente él lo decía porque mi forma de recabar la información en mi cabeza, de poder yo eh, construir cierta información en mi cabeza, esos pensamientos que vienen en mi cabeza, luego yo los declaro de forma conversacional. Entonces hay autores, por ejemplo, Skinner, que es un psicólogo conductista, que él dice que el verbo o las palabras son conductos o son comportamientos, porque luego eso lleva a la acción que yo voy a hacer. Entonces, la antesala a la acción es el pensamiento. Yo primero tengo que recabar una información o tengo que hacer. Ojo, no siempre en todos los casos ocurre, porque hay niños con alguna condición que ellos hacen y luego piensan. ¿Okay? Tienen como el sistema invertido. Eso pasa mucho con los niños con déficit de atención, los cuales primero hacen las cosas y luego piensan lo que hacen. ¿Okay? Por eso es que es importante para ustedes como futuros especialistas tratar de que anticipen primero. Vamos a pensar, luego actuamos. Eso es un proceso que ustedes lo van a ir desarrollando en sus prácticas profesionales cuando tengan que atender a algún niño con una necesidad educativa especial. Entonces, para no perdernos mucho la idea, el pensamiento es la forma mental como representamos la información que administramos, cómo reflexionamos, cómo razonamos, cómo de alguna manera diferimos y damos algunas ideas para que la información ocurra. En el pensamiento la información puede ser a nivel de textos o puede ser evocada a través de fotografías o imágenes o recuerdos experienciales que de alguna manera me permiten a mí razonar y evaluar alguna circunstancia. El pensamiento se da de esa forma. Puede ser semántico, episódico o de alguna otra manera una memoria de trabajo, porque me permite secuencialmente ir como analizando cómo yo debo actuar ante ciertas circunstancias. Eso ocurre en el pensamiento. Entonces la memoria permite esa codificación para que el pensamiento lo pueda procesar y lo pueda interpretar, reflexionar y de alguna otra manera cambiar unos procedimientos. Nos permite razonar ante algunas demandas o dificultades que estamos sucediendo o nos están ocurriendo. Eso es el pensamiento. Pero una vez que eso ya tiene cierto fin o ya tiene cierta construcción, por así decirlo, en nuestra cabecita, luego vamos a declararlo, vamos a conversarlo. Porque el lenguaje es la forma o la vía como damos respuesta o hacemos interrogantes ante las necesidades o ante las situaciones que nos están exigiendo. Entonces, a través del lenguaje es como nosotros podemos representar lo que internamente pensamos. Por eso para nosotros, sobre todo los psicólogos, es importante escuchar la conversación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos con alguien, lo que estamos tratando de analizar cómo en su mundo interno, cómo en su mente, se procesa esta información. Y no es que uno es que te pones de coche a cuento de gratis, no, no, no. Estamos tratando de analizar cómo esta persona percibe ciertos elementos de la vida, cómo es la experiencia, cómo lo interpreta, cómo lo analiza, cómo lo razona, cuáles experiencias previas ocurrieron, y eso está recabado aquí. Pero ¿cómo es nuestra forma de captarlo? A través del discurso, a través del habla. Entonces, esto es un poco lo que es la aclaración de los procesos cognitivos. Ahora vamos a cómo se procesa la información. ¿Okay? Para ello, hay muchos modelos de el procesamiento de la información.
Sin embargo, este me parece uno de los más agradables porque tiene mucha consonancia con los procesos cognitivos que mencionamos. ¿Ok? Y es el modelo de Askington y Shipley, ¿ok? El cual es el modelo cognitivo de la memoria. Cómo la información es recabada es lo que vamos a ir procesando. ¿Ok? Vamos aquí. Implica una secuencia del input. ¿Qué es el input? La información recibida. Es aquello que es recibido o que es externamente apreciable, esos estímulos que estábamos hablando, y que la percepción, mis canales sensoriales los van recibiendo. Y de alguna manera van a empezar a codificar y a decodificar esa información para llevarlo a lo que es la memoria. ¿Sí? Recuerden que hay un proceso también atencional que ocurre aquí, porque mi atención está haciendo, si es de mi interés, está siendo recabado. Entonces, almaceno esa información, si es muy significativa o de gran relevancia, o en este momento necesito adquirir esta información para progresivamente avanzar, entonces yo empiezo a almacenar esta información y empiezo a armar mis carpeticas y mis documentos Word y mi cerebro. Voy organizadito. ¿Ok? Luego, ahí se da un proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque esa información recibida, que es nueva, por ejemplo, ver la unidad número 1 de los procesos cognitivos con el profesor Jesús, me está permitiendo tener un nuevo aprendizaje. Me estoy dando cuenta, ay, mire, yo hacía esto y con razón porque yo me pasaba esta situación a mí. Ah, porque de repente cuando sentí un olor y sentí ese olor y me recordaba a mi abuelito, me recordaba a mi papá, o me recordaba ese novio o esa novia que, ay, sí me dejó y sí me hizo sufrir. Eso tiene que ver con esa información que se va almacenando y ustedes van a estar aprendiendo en esto que estamos en este momento que yo estoy disertando con ustedes. Luego esta información, de alguna manera, si es necesario, ustedes la van a recuperar. ¿Cómo la van a recuperar? Bueno, cuando hagan su actividad, cuando desarrollen su infografía, su mapa mental o conceptual sobre los conceptos básicos de lo que son los procesos cognitivos, ustedes van a empezar a recordar, ah, es verdad que el profe decía esto, y hablaba y de la bicicleta, y entonces el olor, y el no. Ah, ok. Esa información se está recuperando y se está sintetizando en un producto más práctico para ustedes, esa información que ustedes construyeron en su cabecita, ¿sí? Ese pensamiento, ustedes ahora no es solamente lo van a hablar, ahora también lo van a poder darle forma al nivel visual a través de una infografía, de un diagrama gráfico. ¿Ok? Luego se produce lo que es el pensamiento, esa reflexión que ustedes están haciendo, ese análisis. Ustedes van a poder tener la capacidad de poder, bueno, mira, ¿qué es la memoria? Bueno, la memoria es esto. Y la percepción, bueno, hay percepción, pero también hay sensopercepción. Esa información es lo que ustedes van a ir vinculando aquí. Eso lo vamos a desarrollar en lo siguiente. ¿Qué es lo primero que hace el modelo de Askington y Shipley o que aclara? Que hay un estímulo, hay un elemento externo que de alguna otra manera es la información que yo voy recibiendo. Las clases de un profesor, un olor, una sensación nueva, un cambio de clima, un sabor nuevo. Ese helado estaba muy rico, mira, no lo había probado. Ok, perfecto. Esos son estímulos que al nivel sensorial, a través de un registro sensorial, se van almacenando en una carpetita. Pero si el estímulo o el registro sensorial no fue tan significativo, no hubo una atención tan importante para la persona o el usuario que la registró, eso puede caer en decaimiento, es decir, se va a olvidar, se le va a olvidar eso. Eso ya pasó. Pero si fue bastante significativo a nivel atencional, ustedes lo van a ir procesando. Cuando hablamos de procesamiento, es que ustedes lo van a ir decodificando, le van a categorizar, lo van a almacenar esa información y lo van a ir procesando. Inmediatamente, esto va a llegar a la memoria a corto plazo. En la memoria a corto plazo, si la información se sigue constantemente
practicando o que de alguna manera se vuelve más relevante o más importante para nosotros, va inmediatamente a la memoria a largo plazo. ¿Ok? En la memoria a largo plazo se va a ir registrando, así como el ejemplo de la bicicleta. Ya pasaron 2 años y después aprendieron a manejar, a volver a agarrar la bicicleta y la agarraron normal. ¿Sí? Porque previamente ustedes bastantes veces jugaron con ese criterio, fueron para allá y bueno para acá. Y la abuela y los tíos y las papás los regañaban porque muchacho, ¿y cuándo tú te vas a bajar esa bicicleta? Bueno, ese repaso del uso de la bicicleta codificó una serie de informaciones, es decir, los hizo de alguna manera expertos en el manejo de la bicicleta. Esa memoria ya se vuelve memoria a largo plazo, se almacena ya en un archivo que es imborrable, a menos que pasen algunas circunstancias como enfermedades cerebrovasculares eh, que puedan interferir el evocar esos recuerdos. Sin embargo, casi siempre los que son las memorias o algunas revisiones de artículos científicos y algunas experiencias indican que ante un accidente, quien se ve realmente afectada es la memoria a corto plazo, la a largo plazo no se ve tan afectada. E inclusive en pacientes con demencia senil, ellos recuerdan más cosas viejas porque están almacenadas en una memoria a largo plazo. ¿Okay? Todavía hay muchas cosas y mucha tela que cortar en la estructura cerebral. Bueno, entonces seguimos aquí, seguimos. Entonces, ¿qué sucede? Si la memoria a corto plazo, la información no fue repetida, no fue repasada, no, ¿sí? ¿Qué sucede? Se va olvidando. Por eso dice, por olvido, por interferencia o por decaimiento. Por interferencia es porque la información no fue tan significativa o no fue tan importante para la persona que la iba a necesitar. O la información no era, no iba a ser tan útil. Por eso se olvidó. O por decaimiento, por desuso, porque no lo usaron más y ya se olvidó. Sin embargo, puede ser que si yo vuelvo a repetir la experiencia, ¿se acuerdan cuando les hablaba de las matemáticas que yo soy terrible para lo que son despejes porque son cosas que ya para mí han perdido interés porque no lo uso? Pero si lo volviese a practicar y repetir esta información, volvería a mi memoria a corto plazo. Y si vuelve a ser si sea muy significativa y lo sigo repasando, se lleva y se almacena a mi memoria a largo plazo. Por eso es que la recuperación es algo muy importante y aquí se ve que es algo que va a ir circundante, en ciclos. ¿Okay? Básicamente en este ejemplo, en esta lámina les dije las demás láminas siguientes. ¿Ok? Bueno muchachos, espero esta información les haya servido, espero sea útil y que haya sido bastante claro y preciso esta primera parte de la unidad 1. Vamos en lo sucesivo a enviar lo que va a ser la unidad número 2, perdón, la segunda parte de la unidad número 1 y luego vamos a empezar con las demás unidades. Les recuerdo que para esta actividad ustedes deben desarrollar un producto gráfico, un diagrama gráfico, un diagrama ya sea mental, una infografía o un mapa conceptual sobre lo que son las informaciones que van a tener aquí. ¿Cómo lo van a hacer? Es una libertad de ustedes, como ustedes sus procesos de información y su proceso de sintetizar y ese pensamiento que ustedes son brillantes van a hacer y tienen la capacidad para construir de forma bastante atractiva o bastante visual. Eso les va a servir a ustedes. Eso es una información que siempre les va a servir a ustedes. Bueno, señoritas y caballeros, espero les haya servido de verdad esta información. Estamos conversando en un próximo video. Excelente día, bendiciones, Dios me los guarde.